Bendiciones. Está en live, envíale una solicitud para realizar una comisión conjunta. ¿Quién será mi amigo? Está en live. ¿Qué le pusieron? No, que me está notificando. Bendiciones, amados. Vamos a comenzar el live que hacemos regularmente a las 2 de la tarde. Bendiciones para todos, mis amados. Son bienvenidos. Bienvenidos a este live de interacción, donde vamos a hablar. Hoy vamos a estar hablando un tema. Vamos a estar hablando un tema titulado Las consecuencias de la usurpación. Bueno, póngame el mueble ahí, por favor. Las consecuencias de la usurpación. Ese es un like que yo tengo dentro de mi repertorio. Dentro de mi repertorio tengo ese mensaje, que es las consecuencias de la usurpación. Dios te bendiga, hermano Jorbi. Bienvenido, hijo. ¿Tú eres qué, hermano? Evangelista, predicador, pastor, maestro, hermano Jorbi. Hoy vamos a tocar un tema muy interesante, titulado Las consecuencias de la usurpación. Y vamos a tomar como referencia algunos pasajes bíblicos. Soy siervo de Dios. Amén, hermano. Yo también soy siervo de Dios por su misericordia. Porque esto es muy grande. Ser siervo de Dios, eso es algo muy maravilloso. Eso es algo muy grande. Pero bueno, hermano, aquí estamos. Saludos desde República Dominicana. Amén. República Dominicana. Amén. Dios bendiga a todos los de República Dominicana. Ahí hay hombres y mujeres de Dios, gente que le gusta meterse en la apologética. ¿Tú sabes qué es apologética, verdad, hermano? Oye, disculpa que te ofenda, porque te puedo ofender porque sabes más que yo de eso, pero no sé si sabrás. Marixa, bienvenida, hija. Amén, sí sabe. Gloria a Dios. Hoy vamos a estar hablando de un tema titulado Las consecuencias de la usurpación. ¿Por qué razón? Ya va, hermano, disculpe, un momentico, búsqueme ahí un vaso de agua. Dígale a la gente ahí. Vamos a estar hablando de un tema muy conocido por ustedes, pero que es muy violado también. Vamos a estar hablando de unos temas. Si alguno no entiende, hermano, mande una pregunta. Si no entiende, ahora si usted cree que lo que vamos a decir con referente a este tema no está bien, porque usted tiene algunos argumentos que son válidos, pues aquí se lo validaremos por este TikTok. Porque recuérdese que aquí nosotros no nos las sabemos todas, estamos aprendiendo, yo aprendo suyo, usted aprende de mí, pero que todo se haga con argumentos bíblicos dentro del contexto y del texto. O sea, lo que el escritor quiso decir y no lo que uno cree. Porque recuérdate que habemos muchos hermanos que tenemos nuestra fe basada en lo que creemos o nos han dicho desde hace mucho tiempo en las organizaciones. Pero resulta que esas cosas no son verdad. Entonces, muchos de nosotros como iglesia tenemos basada la fe. Por ejemplo, por citarle algún tema de la iglesia que dice, hermano, váyase para allá. Y usted me apoya, hermano, apóyeme desde ahí, por favor, dándole a la pantallita para que TikTok pues no críe un vacío ahí, porque siempre crea un vacío. A veces salgo, tengo que volverme a meter porque no tengo apoyo de la parte de darle a la pantallita, y eso es una parte muy importante. Siempre cuando yo entro un live de cualquier amigo, hermano, cualquier persona que me interesa el mensaje, yo trato de apoyarlo porque es necesario, no es porque uno quiera, eso es una exigencia de la plataforma. Entonces, mire, mis amados hermanos, hay unos argumentos, por ejemplo, como que le dicen a los hermanos, vaya ya, hermano, que el Espíritu Santo es el que va a hacer. Hermana Elena, bienvenida. Bienvenida, te saludo desde aquí a tu familia, a tus nietos. Váyase para allá que el Espíritu Santo es el que va a hacer.
Esa frase se utilizó o se ha utilizado todavía durante muchos años en la iglesia, de que la persona va a ir a un sitio de autoridad o referencia para que el Espíritu Santo haga. Vamos a hablar con textos bíblicos para nosotros derribar ese argumento, porque ese argumento no es verdad. Bueno, yo lo digo porque tengo argumentos bíblicos para derribar argumentos que se levantan contra el verdadero conocimiento de Dios, que es lo que dice 2 Corintios 10, 4 y 5. Dice la Biblia que derribando todo argumento y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo y estando pronto para castigar toda desobediencia cuando la nuestra sea perfecta. Ahora vamos a derribar ese argumento de que el Espíritu va a ser en cualquier persona o a personas que Dios no ha llamado. Vamos a hablar en el libro de los Hebreos, capítulo 5, versículo 4. Vamos a leer dos versículos, 4 y 5. Dice la Biblia de la siguiente manera. Y nadie recibe para sí esta honra si no es llamado por Dios como lo fue Aarón. Y Cristo no se glorificó a sí mismo, sino el que le dijo, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy, y tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Aquí vemos dos cosas en estos dos textos. Una es que una persona, al no ser llamado a cualquier función, Dios no lo va a honrar. Eso lo dice claramente el texto. Porque si nosotros no vamos al contexto histórico de lo que estamos hablando, nos tendríamos que ir a los 5 libros de Moisés. Entre ellos está la parte del sacerdocio arónico, donde a través de una disputa que hubo allí, de la escogencia, quién sería el sumo sacerdote para que llevara todo lo que era la parte del culto, era precisamente la tribu de Leví. Pero muchos querían ejercitar ese cargo. Entonces Dios puso 12 varas, que usted debe conocer la historia. Y si no la conoce, pues hoy aprende. Él puso 12 varas, Moisés, le dijo Dios, coloca 12 varas. Y la vara que reverdezca o florezca, ese es el sacerdote que yo he escogido. Entonces, de modo que no es la persona cualquiera de la cual Dios va a ejercer una función, porque hay funciones específicas. Todos en la iglesia, hermano, en general todos somos importantes, todos. Porque mire, hay hermanos que no tienen una función de altura, pero tienen una función de oración, de ayuno, de ayuda, de servicio, y esas cosas quizás son más valiosas a veces que las funciones de liderazgo, porque son personas que llegan a ser los más grandes del reino de los cielos por su servicio y su humildad. Por eso es para descartar, no vaya a creer que estamos hablando simplemente de que las personas más valoradas son las que tienen funciones. No, también hay gente en la iglesia que tienen alguna función que a veces pasa por desapercibida porque son hermanos humildes que no presumen ni quieren imponer lo que ellos hacen, entonces se quedan allí calladitos, pero su función es sumamente importante. Pero para terminar esto, entonces dice que florece la vara de Aarón, y eso es lo que el escritor se refiere. El escritor de Hebreo se está refiriendo, es el pasaje. Por eso yo siempre le hablo a las personas de saber interpretar la Biblia, interpretarla dentro del contexto histórico, para que tenga una buena enseñanza o una buena exégesis. Entonces, ¿qué pasa allí? El escritor de Hebreo va a recordar ese pasaje bíblico, que nadie va a recibir una honra si no es llamado por Dios, como el caso de Aarón, por decir un caso específico. Es como cuando en el capítulo de los Hechos, capítulo 13, verso 1, que dice la Biblia allí, el Espíritu Santo dijo, apártenme a Bernabé y a Saulo, a los cuales he escogido para la obra que los he llamado. Entonces no todo el mundo fue llamado para X cosas. Habemos personas que fuimos llamados para funciones diversas. Unos son maestros, otros son pastores, otros pues tienen algunas otras funciones en la iglesia, pero todos son importantes, todos agradan a Dios, pero hay funciones específicas que no podemos decir, como se ha enseñado en la iglesia durante muchos años, hermano, váyase para allá porque el Espíritu Santo es el que va a hacer. No, el Espíritu Santo no va a ser en una persona que Él no llamó. El Espíritu Santo obra sobre lo que la palabra de Dios especifica. Entonces, estamos hablando hoy de las consecuencias de la usurpación. Al final vamos a hablar de algunas cosas que sucedieron con personas que trataron de usurpar funciones.
que no le correspondía. Uno de ellos fue Usías, pero eso lo estaremos hablando más adelante. Ahora, ¿cómo sabemos nosotros esto y cómo podemos derribar esos argumentos? Vámonos a la Biblia. Martínez, bienvenido. ¿Qué dice la Biblia? Primera de Pedro 4:10. Dice la Biblia en Primera de Pedro 4:10. Cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios, que creo que es lo que responsablemente yo estoy haciendo en este momento. Hablando conforme a la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque yo estoy citando los versículos y le estoy dando la interpretación que el autor dijo. Por lo menos Pedro dijo, cada uno ejerza el don que Dios le entregó, no un don que Dios no le ha entregado. Entonces, eso es lo que Pedro está diciendo allí. Entonces, ¿qué nos da a entender eso? Que no puedes ejercitar una función que Dios no te haya encomendado. ¿Por qué? Porque eso se llama usurpación. Y una persona que está usurpando un lugar está en peligro, está en cuanto al mundo espiritual está en peligro. ¿Por qué? Porque está actuando fuera de la voluntad de Dios. Y uno se preguntará, ¿en qué es la voluntad de Dios? Bueno, vamos a ver un pasaje bíblico que nos habla de eso. No se lo voy a citar exactamente con el versículo porque está en el libro de los Hechos, pero eso está ahí. Dice que Pablo le fue prohibido predicar el evangelio en Asia y en Frigia. Entonces ahí es donde le aparece un varón macedonio, Wilmer Pérez, le aparece un varón macedonio, creo que es mi hermano, le aparece un varón macedonio que le dice, los llama en visión. Entonces, ¿qué queremos decir con esto? Mano Jonathan, eres bienvenido. Que la visión, la obra de Dios, María Silva dice bendiciones, igualmente hermana, la voluntad de Dios no estaba en Frigia ni en Asia, porque la voluntad de Dios estaba en Macedonia. Entonces estaba la obra, amén hermano Jonathan, estaba la obra de Dios en Frigia y en Asia. Sí, estaba la obra de Dios, pero la voluntad de Dios estaba en Macedonia. Entonces, ¿dónde debemos nosotros movernos? Nosotros debemos movernos en la voluntad de Dios. Villalobos, gloria a Dios, dice María Silva, bendiciones. Apóyenme ahí, hermano, todo lo que puedan, ahí dándole a la pantallita para que TikTok pues, no me saque hoy y hagamos un like productivo y corrido, ¿verdad? Entonces, eso es con referencia a que los hermanos, ¿qué será la voluntad de Dios? Bueno, hay muchos versículos que lo podíamos explicar en cuanto a eso, pero tomamos referencias a algunos para no alargar el asunto y que los hermanos no se me fastidien. Ahora, vámonos a otra cita. 1 Corintios, si usted quiere vaya anotando, hermano, para que usted investigue lo que yo estoy diciendo. Estoy claro en lo que yo estoy diciendo y usted tiene que estar claro también. 1 Corintios 7:17. Léalmela ahí, hermano Jonathan, para que se lea a los hermanos. 1 Corintios 7:17. Estamos hablando con referencia a ejercitar los dones que Dios nos ha dado, no los dones de los demás hermanos. Si usted no fue llamado a pastorear, no debería estar haciéndolo. Porque eso es usurpar una función de un hombre que está llamado a pastorear. Y usted está en una función que no le dio Dios. Pero cada uno como el Señor le repartió. Y como Dios llamó a cada uno, así haga. Esto ordeno en todas las iglesias. Amén, hermano Jonathan. Oye bien esto, mi hermano Jonathan. Cada uno, y mi hermano, todos los que están conectados, cada uno como el Señor repartió y como el Señor llamó, así haga, es una orden para todas las iglesias. ¿Es una orden qué? Una orden apostólica. Que la persona debe obrar dentro de su llamado, no fuera de su llamado. Porque hay muchos hermanos hoy en día siendo evangelistas, pastoreando iglesias. Porque ellos no tienen formación bíblica. Y me disculpa, hermano, que lo esté haciendo. Porque yo no lo voy a decir aquí para atacar a nadie. No tengo nada personal contra nadie.
Pero obviamente tenemos que hablar la verdad de Dios, la que está escrita. Porque por esa razón es que nosotros oímos mucha gente hablando cosas incoherentes porque no es su capacidad. Por eso es que tú oyes gente que están... Yo conozco muchos evangelistas que están pastoreando y le dicen, ahí está la puerta, hermano, si no está de acuerdo. ¿Quién te dijo que esa es una frase de un ministro, hermano? Sí, es ministro. Una frase de un ministro. Tiene que ser humildad. ¿Tú crees que lo que hizo Moisés, ahí tenemos un tipo, lo que es un buen pastor? Moisés, Dios le dijo a Moisés, apártate de la congregación porque los voy a raer de la tierra y te voy a poner sobre gente buena y gente mejores que esa gente. Mira la respuesta de Moisés, hermano. Moisés dijo, ay, Señor, ¿qué va a decir la gente? Ve a un hombre aconsejando a Dios. Vea esto, hermano. Oh, Señor, ¿qué va a decir la gente por allá? Que tú sacaste esa gente de la tierra de Egipto para matarlos en el desierto. Señor, si tú quieres, si tú lo vas a destruir a ellos, destrúyeme a mí. Oye, hermano, quien tenga esta cualidad, quien tenga este pensamiento y quien puede obrar de esta manera, tú puedes decir, tú eres un pastor que das la vida por tus ovejas. Eso era un tipo de Cristo. Cuando este hombre le dijo a Dios, él se estaba inmolando delante de la congregación porque los amaba. ¿Cómo es posible que hoy en día, hermano, hoy en día se utilicen frases como ese tipo de cosas? Si hermano, si no está de acuerdo, ahí está la puerta. Hermano, yo un día me molesté, le voy a hacer claro. Yo le dije a un ministro, bueno, esa puerta también está para usted. Porque esto no es dueño de la iglesia, hermano. Le dije, esa puerta también a usted le sirve. Porque que yo sepa, los dos somos arrimados aquí en este recinto donde nosotros llamamos iglesia. Estamos arrimados los dos. Entonces, hermano, ¿por qué? Por la arrogancia de las personas que se creen dueños de la iglesia. No es así. ¿Por qué? A veces porque están usurpando funciones que no les corresponden, funciones que son pastorales. Y asimismo hay otros ministerios ocupando funciones que no les corresponden. Tenemos la Biblia y estamos hablando con principios bíblicos, con argumentos bíblicos. Cada uno como el Señor le repartió y como el Señor llamó, así haga. Es una orden para todas las iglesias. Es de carácter universal. ¿Verdad que tú estás en una congregación o en un concilio de denominación? No, hermano, lo que pasa es que allá, Jesús, eres bienvenido, hijo. Queremos invitarte para que cante, pero tú no quieres cantar. Yo no sé qué es lo que pasa, hermano Flores. En algunos concilios, hermano, le dicen, no, para allá nos permiten esto y allá nos permiten lo otro. Yo me fui para allá porque allá me permiten esto. ¿Y quién te dijo tú que la guía son concilios? La guía es la palabra de Dios. La guía de un creyente no es lo que digan en un concilio, es lo que diga esto. Esto. Vamos a abrírsela para que ustedes la vean. Me parece que yo le esté presentando un libro ahí extraño. La Biblia. La Biblia. Yo no me voy a ir para otro lado porque allá me permitan algo más lo que yo quiero hacer. Yo tengo que irme para un sitio. Si eso se puede hacer, entonces deberíamos de irnos para un sitio donde nos enseñen la verdad de la Biblia completa. Que nos enseñen la verdad completa. Entonces, hermanos amados, vamos a leer en el capítulo 12 de la carta a los romanos. Capítulo 12. Hermano, si alguno tiene alguna palabra, está por ahí conectado, que conozca la Biblia y quiere interactuar, pues lo subimos para que hable dentro del contexto bíblico. Vamos a leer Romanos 12:3. 12:3. Ajá. De la siguiente manera. Oiga bien lo que dice, la va a leer hasta el 7. Digo, pues, por la gracia que me es dada a cada uno que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí de que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de la fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera que un cuerpo tenemos muchos miembros,
pero no todos los miembros tienen la misma función. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. De la manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio, en servir, o en enseñar, en la enseñanza. Amén. Ve los órdenes. Digo pues por la gracia que me es dada. Está hablando el apóstol Pablo de la gracia que le es dada por cuanto el ministerio. La gracia por la gracia que recibió por el ministerio. Recuérdate que cuando la Biblia habla de gracia, habla en varios contextos. En este caso está hablando de la gracia del ministerio. Entonces le explican que no tenga más alto concepto ninguno de los que están aquí del que debe tener. Ya le respondo a esa pregunta, hermana Elena. No se la voy a responder exactamente porque no tengo el internet a mano. Sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios le repartió a cada uno, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros del cuerpo tienen la misma función. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y cada uno miembros en particular. De manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nace, si el de la fe, úsese conforme a la medida de la fe, el que enseña, el que enseña en enseñanza y el que exhorta en exhortación. ¿Qué está diciendo ahí? Que cada quien tiene que ocupar el espacio que Dios le dio. Simple y llanamente. Cuando yo me voy a colocar en un sitio al evangelista, por ejemplo, yo soy maestro de la palabra. Yo me voy a ir a predicar evangelista para que la gente diga, llegó el evangelista José Castillo, yo no soy evangelista nada. Simplemente voy a dar vergüenza en una tarima porque Dios no me llamó al evangelismo. Dios me llamó a la enseñanza bíblica. A la enseñanza bíblica. Aquí es donde yo me voy a destacar si tengo la dirección del Espíritu de Dios. Si estoy sujeto a la palabra. Si estoy sujeto al Espíritu. Entonces Dios me va a tomar y va a alargar por mí lo que Él quiere hablar al pueblo. Por eso, para dejarlo claro, no es que porque haya sido llamado, Dios me tiene que usar porque sí, siendo yo una persona desordenada. No. Dios me va a usar es que yo me sujete al Espíritu. Hermana Elena, tú hablas de la palabra ruin. Bueno, se le están diciendo, es lo que yo he entendido, pues no tengo el internet a mano, pero esa es una palabra que la usan para denigrar de otra persona. O sea, para decir que la persona tiene esto, es desordenado, es una persona esto, el otro y el otro. Bueno, no te la voy a explicar en detalle porque no la tengo a mano, no tengo el internet para investigártela, pero es una palabra para denigrar de una persona. Eso es para denigrar. Entonces, ¿qué dice la Biblia? Cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros. Como buen administrador de la multiforme gracia de Dios. Nosotros utilizamos estos leyes para educar, mis hermanos. Para educar sobre la palabra. No, para sacar toda esta cantidad de mitos que se han metido, hermano. Usted lo puso Dios allá. ¿Usted cree que Dios me va a poner en una plataforma a predicar? A menos que no haya una circunstancia sobrevenida de que no vino el predicador. O no hay predicadores en el municipio. Entonces yo tenga que por lo menos ejercer esa función para tapar ese hueco. Eso es diferente. Eso se llama una circunstancia. Eso no es regla. El hecho de que yo me pare en una tarima y predique el evangelio en cuanto a lo que es una iglesia organizada, que haga una campaña evangelística, tiene que traer la persona indicada. Un evangelista para que predique a las almas. Si yo lo hice por alguna razón, no me da el puesto de ser evangelista o de estar sentando a los evangelistas para yo estar predicando. No. Hermano, cada quien debe dedicarse a su área. Cada quien debe dedicarse a su área. Por eso es que hay tantos choques en la iglesia y gente que están golpeada. Porque aquí, hermano, algunos que como los pastores mayormente, que son el que tienen este tipo de cosas, no todos, pero hay pastores, hermanos, que pisotean a otros porque ellos son pastores y resulta que Dios aquí no tiene jerarquía en la iglesia. Las jerarquías son inventadas por los hombres. Entonces, ¿cómo se concibió la iglesia? Bueno, a partir de jerarquías. Cosas piramidales donde hay un pastor general, un pastor municipal, uno territorial, otro nacional, otro... Hermano, las jerarquías no existen en la iglesia. ¿Eso es para qué? Para que cada pastor de eso esté por encima de otra persona. Eso es antibíblico. No hay jerarquías en la iglesia. Yo se los puedo probar. Se los puedo probar bíblicamente.
que las jerarquías no existen. En la iglesia no. Yo tengo argumentos bíblicos para rebatir eso. A cualquiera que me haga una pregunta yo le puedo decir bíblicamente que no hay jerarquías en la iglesia. No hay. Si hay, son inventadas por hombres, no por Dios. Entonces, mis hermanos, cuando nosotros nos vamos, por ejemplo, a la Biblia, vamos a hablar en un caso histórico. Vamos a buscar el capítulo 26 del segundo libro de Crónicas. Allí nos encontramos la historia de un rey que fue un buen rey hasta que se enalteció, que fue Uzías. Dice la Biblia que Uzías, queriendo usurpar funciones sacerdotales, entró en el templo de Dios con un incensario. Hay muchos historiadores que dicen, le voy a decir algo extrabíblico, hay muchos historiadores que dicen que Uzías llegó a pensar por un momento que los sacerdotes no estaban haciendo bien el trabajo. Entonces él dijo, yo voy a hacer esto porque esta gente, lo que me está viniendo no me parece, voy a tratar de hacer estas funciones. Entonces en ese momento Uzías, dice la Biblia que cuando su corazón, cuando ya era grande, su corazón se enalteció para su ruina. Veamos que esta es una actitud de enaltecimiento y de orgullo. Cuando tú no quieres ocupar el sitio que Dios te entregó, sino ocupar el sitio de los demás. Entonces, Uzías, siendo el rey del estado, quiso usurpar funciones sacerdotales que no le correspondían, sino a los sacerdotes, hijos de Aarón, consagrados para el oficio del templo. Y dice que él, entrándose más adentro, se le pararon 80 sacerdotes de Jehová y le dijeron, oh rey Uzías, no te es lícito el quemar incienso a Jehová, sino a los sacerdotes consagrados por Aarón. Eso lo sabía Uzías. Salte del templo, le dicen, porque has prevaricado y no te será para bien, sino para mal. Dice la Biblia que su corazón se enalteció para su ruina. ¿Por qué se enalteció para su ruina? Porque una de las cosas que amaba más el rey Uzías era estar en la casa de Dios y le fue prohibido porque le vino una lepra y se le puso en su frente. Y un leproso, hermano, no podía entrar en la congregación de Dios. Cuando los sacerdotes vieron que la lepra le había brotado en la frente, se dieron prisa para sacarlo porque Dios lo había herido por estar queriendo usurpar funciones que no le correspondían. Entonces, ¿qué pasa? Vivió apartado, dice la Biblia, hasta el día de su muerte en una casa apartada y ocupó el lugar su hijo. El discípulo o el siervo más pequeño que había en el reino podía entrar al templo mientras él no podía, siendo el rey más grande en ese tiempo de la historia. ¿Por qué? Porque cuando tú te enalteces, tú caes en el lazo de Satanás, que fue el orgullo, por no reconocer tu espacio, por no reconocer tu llamado. Hermano, cuando hablamos de 2 Corintios 5:10, que nosotros tenemos que comparecer ante el tribunal de Cristo, para que demos cuenta según lo que hayamos hecho en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Analiza esto. Suponte tú por un momento que tú seas presentado en el tribunal y tú tengas 20 años pastoreando la iglesia. ¿Te fuiste? ¿Te salvaste? Porque los que comparecen ante el tribunal de Cristo van a comparecer siendo salvos, para que entienda eso. Entonces, cuando Dios te llame, que nosotros vamos a ser juzgados para ser galardonados o no. Por eso es que vamos a ser juzgados ante el tribunal, ya siendo salvos. Entonces, cuando tú llegues al tribunal y Cristo te pregunte, ¿qué hiciste tú, siervo? Tú le vas a decir como evangelista, yo duré 20 o 30 años pastoreando tu obra. Entonces, el Señor te va a decir, sí, tú pastoreaste mi obra, pasaste trabajo y sufriste, pero yo no te mandé a pastorear, le va a decir el Señor.
Tú sabes en 30 años que tú tuviste pastoreando una iglesia, las almas que se perdieron porque tú no predicaste el evangelio donde yo tenía programado un ministerio. ¿Qué le vas a responder tú al Señor? Cuando el Señor te diga, yo te programé como evangelista para salvar almas, pero yo me puse a pastorear 20 o 30 años. ¿Qué le vas a decir al Señor cuando el Señor te diga, y en esos 20 o 30 años se perdieron miles de personas porque tu ministerio era de rescatar almas, no de pastorear iglesia? ¿Qué le vas a decir al Señor? Entonces ahí es donde los galardones se pierden. Por eso el Señor dijo, he aquí vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según fue su obra. Entonces por esa razón no se pueden usurpar funciones. Hermano, administre y muévase en el ministerio que Dios le entregó. No esté usurpando funciones. No se ponga a pastorear si Dios no lo llamó. No se ponga de evangelista si Dios no lo llamó evangelista. No se ponga a enseñar a la iglesia si usted no lo llamó Dios como un maestro a enseñar. Porque eso es un gran problema que hay a nivel nacional y a nivel mundial. Evangelistas, hermanos, muchos de ellos que estudian teología, grandes doctorados. Y no es malo, porque eso estudiar es maravilloso cuando se estudia la teología buena. ¿Y qué hacen? Se ponen a enseñar sin capacidad. Porque una cosa es el estudio que tú tengas teológico, pero otra cosa es la capacidad dada por Dios para hacerlo. Entonces, ¿por qué tú nunca vas a dar una buena enseñanza? Porque tú no fuiste llamado a enseñar. El apóstol Pablo dijo, el que enseña en la enseñanza. Es decir, la persona que está llamado en el contexto que dice el verso 3 de Romanos 12, dice, cada uno no tenga más alto concepto de sí del que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios le repartió a cada uno. Entonces, si tú no estás capacitado para un ministerio don o llamado, Dios no va a hacer nada por ti, porque eso no es tu llamamiento. Y por eso es que la iglesia fue mal formada durante muchos años, porque líderes sin conocimiento, sin conocer las escrituras, profundidad, le decían a cualquier hermano, lleve la escuela dominical, y un maestro o dos maestros sentados simplemente por un capricho pastoral, porque no te cae bien la enseñanza de un maestro, entonces pones una persona sin capacidad a contradecir o a malinterpretar las escrituras, porque eso es lo que va a hacer una persona que no esté llamado a enseñar. Porque si Dios dijo que el que enseña debe tener enseñanza, por algo debe ser. Dios tiene que ser más sabio que nosotros, yo me imagino yo. Y eso lo creo yo. Entonces no podemos creernos más sabios que Dios. Hermano, debe moverse en el área, en el llamado, en el ministerio que Dios le entregó. No se ponga a usurpar funciones. Hermano, si alguno tiene alguna pregunta y lo quiere hacer por medio de los mensajes, hágalo, no hay problema. Aquí estamos para oír a las personas. Hermano, porque nosotros no tenemos la verdad absoluta. La verdad absoluta es solamente de Dios. Y bueno, y nosotros estamos citando la Biblia dentro del contexto bíblico para que nosotros entendamos. Hermano, yo sé que mucha gente nos van a dejar de seguir, mucha gente se van a salir de los likes porque no están de acuerdo. Bueno, eso es su cuestión. Pero una cosa sí le digo, mi hermano, que después que usted haya sido enseñado a través de la Biblia y usted resiste, ya usted no lo hace por inocencia o por ignorancia, sino por rebeldía. Entonces, yo sé que muchas personas nos van a dejar de seguir porque nosotros somos apologéticos, nosotros vamos a decir lo que la Escritura dice. Y si alguien está enredado o amarrado con eso, es cuestión de él, nosotros no tenemos nada que ver con eso. Nosotros vamos a hablar lo que la Escritura dice. Entonces yo sé que hay muchas personas a nivel del mundo que están amarrados con estas situaciones, pero nosotros no podemos dejar de predicar las cosas del Señor porque gente estén amarrado en cosas que Dios no lo llamó, pero sí lo vamos a hacer. Nosotros tenemos los argumentos bíblicos para nosotros hablar este tipo de cosas. Entonces hay muchas partes en la Biblia, por lo menos analice usted que los hijos de Aarón, aún siendo del linaje del hombre que fue llamado a frecuentar el sumo sacerdocio, murieron. ¿Por qué? Porque no estaban santificados en el momento de ejercer una función dentro del templo. Se les consideró, para Dios consideró que era un fuego extraño. Igual como le pasó a Usa. Ahí vemos la historia del rey David, una irresponsabilidad de David. Cuando el traslado del arca, ¿quiénes tenían que trasladar el arca, hermano?
los levitas o sacerdotes consagrados, porque en el arca estaba la presencia de Dios. El arca era la presencia de Dios. Entonces, cuando estaban trasladando el arca en bueyes, dice la Biblia que en uno de esos tropezones, Usa mete la mano. Por eso es que yo le digo a la gente, todas las buenas intenciones pueden ser buenas, pero no son legales. Porque Usa lo hizo por una buena intención. ¿Quién sabe si hay otra explicación bíblica que diga que eso no es así? Pero quizás lo hizo por una buena intención. Pero las buenas intenciones no bastan sin legitimidad. Entonces, ¿qué pasa? Usa llega y mete la mano y toca el arca y se muere. ¿Por qué le digo que fue irresponsabilidad de David? ¿Qué hizo David después? Llora la muerte de Usa. Y le dice, y le reclama a los líderes que ellos eran los que tenían que comisionar el traslado del arca y haber puesto gente. Eso lo sabía David también. Lo que pasa es que nosotros en el momento que cometemos una brutalidad queremos echarle la culpa a los demás. Pero él fue el que propuso trasladar el arca. Entonces, ¿quiénes debían trasladar el arca? Los sacerdotes o levitas consagrados. Tenían que consagrarse primero para poder trasladar el arca de Jehová. Entonces, ¿qué pasó ayer? Un hombre mete la mano llamado Usa y muere. ¿Por qué? Porque eso no es su llamado, eso no era su función. El arca solamente podían tocarla las personas que se consagraban siendo levitas o sacerdotes. Entonces, ¿por qué ellos posteriormente de la muerte de Usa buscaron a la gente que tenían que trasladar el arca? Llevaron el arca y todo fue una bendición porque así lo había decretado Dios. Entonces, hermano, ¿qué pasa en estos últimos tiempos? Que muchas personas con su llamamiento, usurpando alguna función, están en pecado. Me duele decírselo desde aquí, hermano, pero yo tendría que decírselo algún día. Yo sé que hay gente que no nos van a seguir más y no van a estar de acuerdo, pero yo tenía que decirlo algún día. ¿Por qué? Porque yo he encontrado gente que se ponen en un like a porfiarme cosas sin tener capacidad, sin tener conocimiento de lo que están hablando. Entonces yo me doy cuenta que están ejerciendo una función que no le corresponde. Una persona que no tenga un llamado para enseñar, un maestro jamás va a entender la capacidad de un maestro. No la va a entender, porque esa es una capacidad de escudriñar las escrituras en su profundidad y extraer de ella y explanar completamente una gran enseñanza basándose en varios textos de la Biblia. Eso es polifacético. Entonces, ¿qué es lo que yo les digo a los hermanos y les aconsejo, hermanos, y a los líderes? Hermanos, vamos a respetar las escrituras. Vamos a tomar en cuenta el texto sagrado. Si la Biblia dice algo, obedezca lo que dice la palabra. No se ponga a hacer cosas que Dios no lo llamó. Por ahí hay un hombre, hermano, aquí en la zona donde yo estoy, que se puso a ayunar 40 días sin beber agua. Ahora, ¿dónde dice la Biblia que usted tiene que ayunar 40 días sin beber agua? Yo no he leído eso. Termina muriéndose. ¿Por qué? Porque él se puso a hacer algo que Dios no dijo. Dios no le dijo, a nadie le ha dicho eso. La Biblia no habla de ayunos secos de 40 días en ninguna parte. Entonces, ¿qué pasa con la gente? Que la gente quiere figurar lo que no es. Que la gente quiere aparentar lo que no es. Es como querer torcerle el brazo a Dios para que Dios haga lo que yo quiero hacer y no lo que Dios ha dicho que yo haga. Entonces muchas personas hoy en día con sus ayunos y sus sacrificios no lo están haciendo en concordancia con la moral y santidad respectiva y están haciéndolo para torcerle el brazo a Dios, para que Dios haga lo que ellos quieren que se haga y no lo que Dios dice. Hermano, el ayuno que Dios escoge es el ayuno que Dios manda hacer. Si Dios no te manda a ti hacer 21 días de ayuno, no lo hagas porque Dios no te ha mandado a hacerlo. Si Dios no te manda a hacer 40 de ayuno, no lo hagas porque Dios no te llamó a hacerlo. Esas son cosas que Dios tiene que dirigir por el Espíritu de Dios. Y cuando tú vayas a hacer un ayuno, hazlo el ayuno que escogió el Señor. Y si lo escoge Él te va a decir, ayuna tantos días y ayuna por esto. Entonces, cuando nosotros no entendemos las Escrituras, nosotros tendemos a voltear las Escrituras, a creer que nosotros le podemos proponer a Dios
lo que no se debe proponer. Entonces, hay mucha gente, hermano Fedri, dele a la pantallita ahí para que me apoye. Hay mucha gente, bendiciones para ti, hijo. Entonces, hay mucha gente, hermano, que están usurpando funciones dentro de la iglesia y dentro de muchas partes, porque estamos hablando de lo que nos conviene a nosotros, la iglesia. Entonces, están usurpando funciones de maestros, de pastores. Y hay pastores también usurpando funciones evangelísticas, funciones de maestros. Que el caso del pastor, pues, tiene dote de enseñar. Es tal el ayuno que he tomado que aflige incluso el alma. Claro, ese es hermano Fedri. Entonces, ¿qué pasa, hermanos amados? Que yo les aconsejo desde aquí, se lo digo de todo corazón, no tengo nada personal ni con los evangelistas, solo para beneficio propio, dice. Eso lo hacían los judíos en ese tiempo, fueron corregidos en el tiempo de Isaías. Entonces, los de Miquea eran peor, los de Miquea, hermano, hacían sacrificios a la manera de ellos, y entonces tratando de torcerle el brazo a Dios, aún queriendo entregarle lo que salía del vientre de la mujer, el niño, como en sacrificio, y eso estaba prohibido. Entonces, mis amados, una de las cosas que yo les aconsejo, quizá yo no soy la persona más indicada para aconsejarle a usted, pero yo les aconsejo de todo corazón que se ocupen el llamamiento que Dios le dio para que usted vea lo que usted va a fluir. Yo conozco, hermano, gente que Dios llamó evangelista. Se lo voy a decir con todo la de la ley. Conozco hombres que yo llamo al evangelista, hombres muy usados por Dios. Hoy en día están muertos. Muertos espiritualmente. ¿Por qué? Porque están fungiendo en funciones pastorales. Un evangelista es un misionero. Un evangelista es un misionero que no debe ocuparse en una función que Dios no lo llamó. Un maestro no debe ocuparse en una función que Dios no lo llamó. Y un pastor no debe ocuparse en una función que Dios lo llamó. ¿Qué hacen los pastores? Hoy en día, hermano, yo les pregunto desde aquí, ¿qué hacen los pastores predicando campañas? Eso de que pastor evangelista, eso no lo dice la Biblia en ninguna parte. Usted puede hacer una función evangelística, pero usted declararse un ministerio evangelístico junto con el pastor, eso no tiene lógica. ¿Por qué no tiene lógica? Porque usted es pastor, usted no puede andar por ahí en todas partes, y entonces ¿quién va a pastorear las ovejas que usted tiene ahí? ¿Quién las va a pastorear? Eso es lógico, eso no tiene lógica por ningún lado. Si usted es pastor, es pastor. Si lo tocó hacer una obra de evangelista, usted la hizo. Porque la gente sale con eso, lo que está en Timoteo. Pablo le dijo, aquí hiciera obra de evangelista, no que actuar en un ministerio evangelístico. Obra de evangelista, cumple tu ministerio. Llenándose de dólares. Bueno, hermana, esos son los bandidos. Pero hay pastores de Dios, que precisamente a ellos es que nosotros estamos aconsejando. Yo también recibo muchos consejos de los pastores. Yo tengo un pastor por ahí que se llama el hermano Robert Cagua. Tengo un pastor por ahí que se llama el hermano misionero. Tengo un pastor que está en Estados Unidos que él es... son pastores que yo los oigo. ¿Me entiende? Son pastores que yo los oigo y ellos me oyen. ¿Me entiende? Porque es que estamos aquí es por eso, porque tenemos un llamado y una capacidad para enseñar la iglesia. Entonces nosotros salimos de estos medios, porque a la medida que nosotros somos apologéticos, entonces... Bueno, que no con Maduro mintiendo. Eso es verdad, hermana. Estamos correctamente claros en eso. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros no nos van a aceptar en las iglesias, hermano. Porque las iglesias que tengan, todas las denominaciones que tengan estos principios, donde le dicen a la gente, váyase para allá que el Espíritu Santo es el que va a hacer. ¿Cómo va a ser el Espíritu Santo en alguien que Él no llamó, mi hermano? Eso no es verdad. El Espíritu Santo no va a ser en gente que Él no llama. Dice la Biblia que nadie recibe para sí una honra si no es llamado por Dios como los faraones. Entonces no venga usted a decir que Dios va a hacer algo en una persona que Él no llamó. Eso no es verdad. Entonces vamos a ir sacando todas esas cosas de la iglesia porque esas cosas no son verdad. La Biblia dice que nadie recibe para sí esta honra si no es llamado por Dios como los faraones.
Entonces, si usted no es llamado por Dios, usted no puede hacer lo que Cristo dijo. ¿Qué dice el escritor de Hebreo? Mira lo que dice el escritor de Hebreo. Yahshua no viene por religión en la iglesia, despierten. Mira, dice que Cristo no se proclamó a sí mismo. Cristo no se proclamó a sí mismo, sino el que le dijo, tú eres. Ni aun Cristo, dice, se glorificó él mismo, sino el que le dijo, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy, y tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec, porque yo lo dije, no porque tú te autoproclames. Por eso nombran a Cristo, que siendo el Hijo de Dios, no se proclamó él mismo como sumo sacerdote para siempre, sino el que le dijo en los Salmos, tú eres mi hijo. Bienvenido, hermano David Huerta. Tú eres mi hijo, yo te he engendrado y sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Hermano Huerta, el tema hoy es las consecuencias de la usurpación, para ponerlo en contexto. O sea, de las personas que están obrando en ministerio y en pastorado que Dios no los ha llamado. Hay muchas personas que están hoy en día en pastorado y la gente dice, mire que tú tienes que respetar el ungido de Jehová. Es que Dios no lo llamó a la pastorea. Y ungido de Jehová somos toda la iglesia que tenemos el Espíritu Santo. Aquí no hay ungidos preferidos o preferenciales. Eso era en el Antiguo Testamento, hermano, en la monarquía. No meta eso en la iglesia, que eso en la iglesia no califica ni prescribe en la iglesia. En la iglesia todos nosotros los hermanos somos ungidos si tenemos el Espíritu Santo de Dios. Somos ungidos. No es una sola figura. La Biblia dice que Él constituyó apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. No es una sola figura ungida. Todas esas cosas las han metido en la iglesia que no son de Dios. Para la gente decir, no te levantes contra el ungido de Jehová. Por favor, hermano. David fue el sucesor del... dice David, sí, fue el sucesor del rey David. Es que levantarse contra un ungido de Jehová en el contexto que lo enseñan ellos es agarrar una espada y matarlo. Eso es levantarse contra el ungido de Jehová porque ese es el contexto. David, en la cueva, cuando entró donde estaba Saúl, David se levantaba contra Saúl y lo mataba, porque eso fue lo que le dijeron los escuderos. Mátalo, porque Dios ha puesto en tu mano, te ha puesto a tu enemigo en tus manos. Y ahí es donde viene la frase que David dice, líbreme Jehová, de que yo me levante contra el ungido de Jehová. ¿Por qué? Porque en ese tiempo existía la monarquía judía, era la monarquía. En la iglesia no hay monarquía. Obviamente que muchos hoy en día han querido meter la monarquía. Mira que si yo soy pastor, cuando me vaya de la iglesia o me muera, dejo al hijo mío. Es que si Dios no lo llamó, ¿cómo lo va a dejar? Si Dios no lo llamó a pastor, ¿por qué tú tienes que dejar al hijo tuyo? Esto no es ninguna monarquía. La iglesia no es una monarquía. La iglesia es la persona que Dios llama. Cuando Dios llama, Dios honra. Dios no va a honrar a una persona que Él no llamó. Por eso, mis hermanos, muchas personas están equivocados porque fueron mal enseñados. Y me disculpan de verdad, con todo respeto se lo digo. Yo estoy hablando con argumentos bíblicos. No hay ser humano que conozca los misterios de Dios. Dios va más allá de todo entendimiento. Oye, no sé si tú no leíste Efesios 3:16, que Pablo les aconsejaba a los efesios que se metieran en las cosas de Dios para que conocieran los misterios y que conocieran el amor de Dios que sobrepasa todo entendimiento. El que tiene el amor de Dios va a conocer los entendimientos de Dios. Entonces, mis amados, cuando una persona habla de misterio y el entendimiento, no, que Dios hace como Él quiere. Sí, y lo dijo la Biblia, por eso nosotros lo sabemos. Como Dios hace lo que Él quiere, Roselín, bienvenida. Ayúdame con la pantallita ahí, hija mía. Como Dios hace lo que Él quiere, entonces Él dejó escrito en la Biblia lo que Él quiere que nosotros, la iglesia, hagamos. ¿Cómo le parece? Entonces nosotros no vamos a ir, mis amados, a decir, no, que Dios, que una persona está allá siendo evangelista, está pastoreando porque Dios quiso. Eso es mentira.
Dios jamás va a querer eso. Que Dios lo permite es otra cosa, porque esa es la voluntad permisiva de Dios. Entienda que es la voluntad permisiva de Dios. La voluntad permisiva de Dios es la que Dios permite aunque Él no esté de acuerdo. Y la perfecta voluntad de Dios es donde usted tiene que pararse, donde Dios está de acuerdo con lo que usted hace. ¿Qué dice el Salmo 127? Si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los edificadores. Si Jehová no guarda la ciudad, en vano ve la guardia. Por demás es que digamos esto y hagamos aquello. Por demás, si Dios no tenga el asunto, mis amados. Entonces, haga las cosas en la voluntad de Dios, en la dirección del Espíritu de Dios. Yo estoy aquí enseñando porque Dios me llamó a eso. Por eso usted no me ve por ahí en plataforma, ni hablando de predicaciones cristianas, ni predicándole a la gente del mundo, porque yo no fui llamado a eso. Yo fui llamado a enseñar, a educar, a enderezar los lugares torcidos. A eso fui llamado. Y eso es lo que estoy haciendo. Y yo sé que muchas personas no están de acuerdo, porque Dios me ha mostrado por el Espíritu que hay muchas personas que están en desacuerdo con las enseñanzas mías, pero yo no enseño aquí para estar agradando a la gente. Yo enseño aquí para agradar al que me mandó y al que me envió. Dios me dijo, habla mi palabra verdadera. Habla lo que he puesto en tu corazón. Y obviamente que lo que Él ha puesto en mí esté fuera de su palabra. Y si lo hago, lo haré por desconocimiento. Y si alguna persona me ayuda y me dice, hermano Cheo, eso no es así, hermano José, eso no es así, la Biblia dice esto, bueno, yo sé que me está hablando con una lógica bíblica, yo me humillo y le digo, oye hermano, gracias por darme esta información. Si hay un hombre llamado Apolo, que dice la Biblia en el capítulo 18, verso 24, dice, y llegó a un hombre de Alejandría llamado Apolo, varón elocuente, poderoso en las escrituras, versado y hombre fervoroso, y exponía las escrituras con gran acierto. Y dice que Priscila y Aquila le tomaron aparte para informarle más exactamente el camino del Señor. ¿Por qué? Porque Apolo no conocía el bautismo del Espíritu Santo, sino el bautismo de Juan. Entonces ellos le informaron más exactamente cuál era la verdadera doctrina de Cristo. ¿Y qué hizo Apolo? Se humilló. Porque el único que no puedes cuestionar es al Maestro, a Jesucristo, que ese se la sabe toda. De los 12 años dejó loco a los doctores de la ley en el templo. Desde los 12 años, hermano. Les dijo cosas, les respondió cosas que jamás ellos pudieron rebatir. Entonces, hermano, este ley siempre yo le he dicho, lo he catalogado como un ley de educación. Un ley donde nosotros vamos a aprender, los que queremos aprender. La Biblia dice, hermano, que el que es de Dios, la palabra de Dios oye. No es que la oye nada más con los oídos. La palabra oír en el contexto que estoy diciendo es recibir la verdad de Dios. Oye, verdad, yo andaba aquí errado en esto, hermano, voy a tratar de ubicarme. Yo estaba por ahí dándome la de maestro, dándome la de pastor, y yo no era nada de eso. Entonces yo voy a ocuparme en la función que Dios me encomendó para no seguir metiéndome en problemas, porque ya estoy recibiendo el conocimiento. Y la Biblia dice que si alguno, habiendo conocido la verdad, vuelve atrás, le pasa como el cochino y como el perro, que vuelve al vómito y el cochino se vuelve a revolcar en su cieno. Entonces, después que las personas reciban el conocimiento con bases bíblicas, y no acepte la verdad bíblica, ya eso es cuestión de rebeldía, ya eso no es cuestión de ignorancia, y que usted va a salir por ahí en un live y decir, no hermano, yo estoy aquí porque yo puedo hacer esto. Yo estoy aquí porque tú no ves que yo oro la Biblia, yo puedo decir cosas de la Biblia impresionantes, que impresiono. Hermano, la gente que no tiene conocimiento y no tiene capacidad no impresiona a los que saben, impresiona a los simples. Porque la Biblia dice que el simple todo lo cree. Todo. Pero el sabio ve bien sus pasos. Entonces, una persona que no tenga una formación bíblica, que pueda conocer la Biblia en su máxima capacidad, porque jamás
conocer la Biblia en su máxima capacidad, pero por lo menos que la conozcamos en un porcentaje que pueda ser de bendición. Usted no lo va a impresionar una persona simple que diga palabras descontextualizadas, que tenga verdades preconcebidas. Si usted no sabe qué es una verdad preconcebida, mi hermano, alguno de los que están ahí que me oye, usted me dice y yo le explico que es una verdad preconcebida, porque estas son las personas que más discuten, los que tienen verdades preconcebidas. Entonces, cuando una persona tiene una verdad preconcebida, esas personas defienden ese criterio y esa verdad que le enseñaron, aunque esa verdad no sea de Dios. Entonces, por esa razón es que muchas personas defienden doctrinas de hombres, porque eso fue su verdad que le enseñaron, pero eso no es lo que dice la Escritura. Entonces, ¿qué debe hacer cada persona? Debe ocuparse en su llamamiento, porque eso es lo que la Escritura enseña. Si usted no lo llamó Dios para pastor, no esté tratando de sacar al pastor de ahí para ponerse usted porque Dios no lo llamó. Si Dios no lo llamó usted como maestro, no se ponga a meter embustes en los púlpitos de maestro porque usted no es maestro. Entonces, cada persona, según el don que recibió, debe ministrar ese don. Eso lo dice la Biblia. Y eso pasa porque no respetamos las Escrituras, porque nosotros creemos que somos más sabios que Dios. Y entonces nosotros le decimos, póngase allá que el Espíritu Santo va a hacer. Esa es una frase falsa, porque el Espíritu Santo no va a hacer en una persona que no llamó. Eso tiene que tener la persona, tenerla muy claro. Hermana Jamín, bienvenida. Entonces, muchas personas que no han sido llamados a los dones o a los ministerios, no lo deben ejercer. Porque usted lo que va a dañar la obra. Usted lo que va a dañar, hermano. Hay gente que tiene la obra muerta durante muchos años. ¿Por qué? Porque se ocuparon en ministerios y dones que Dios no los llamó. Y con su falsa herejía y doctrina le dijeron a la gente, usted puede pastorear, hermano, dele para allá porque usted es evangelista, pero usted puede pastorear. No es que él lo está haciendo, él no puede dar un ejemplo de lo que es la verdad bíblica porque él no la cumple. Entonces él va a querer que le justifiquen su pastorado chimbo que tiene ahí, entonces diciéndole a la gente que lo puede hacer porque Dios lo colocó. Y Dios no coloca una persona que no llamó. Eso es mentira que la gente dice, mire mi hermano, que yo estoy aquí porque Dios me puso. Dios no va a colocar una persona que no la haya llamado Dios al ministerio. Dios va a colocar una persona o una persona está en un sitio como pastor si Dios lo llama. Porque es lo que dice la Biblia. Nadie recibe para sí esta honra si no es llamado por Dios como los varones. La Biblia dice en 1 Corintios 7:17, dice, cada uno como el Señor repartió y como el Señor llamó así haga. Es una orden para todas las iglesias, una orden apostólica. Entonces hay que empezar, hermano, la iglesia tiene que empezar a respetar las Escrituras. Porque la Escritura es la máxima autoridad de la iglesia. Si usted obra por encima de las Escrituras, usted no es una autoridad en donde usted esté, porque usted está violando los principios bíblicos. Y lo digo en el contexto de que usted ya lo sabe, no en el contexto de que usted no lo sepa. Pero como estos lives se hacen para educación, como les decía al principio, tengo que hacerlo desde aquí, porque nosotros los que hemos estado en lo que es la apologética no nos quieren en ninguna parte de las iglesias. No nos dan entrada, nos tienen cercados por todos lados. Entonces nosotros tenemos que enseñar estas enseñanzas desde aquí de los lives. De las plataformas donde ellos no nos van a bajar. Mira, bájese porque usted no predica más, tome los pasajes y se vaya. Aquí no pueden hacer nada, aquí tienen que aceptar lo que uno hable por medio de la palabra. Si no quieren escuchar, sálganse de los likes, porque eso es lo único que van a salirse de los likes y a decir que ese es un loco, ese está confundido. Esa persona no sabe nada, es lo que tiene es pura letra, porque eso, el cobarde es así. Porque el alma de los cobardes es esa. Que nunca se sientan a debatir un argumento porque la verdad la quieren imponer ellos. Cuando uno tiene la verdad, uno tiene que poner la verdad en la mesa, exponerla, que sea absoluta y no tiene discusión, de eso tenemos que estar claros. Pero yo no me puedo cerrar a que porque yo conozco una verdad, entonces yo no puedo ir a otro, porque yo tengo que imponerle la verdad mía a otro. No, esto no se trata de eso. Esto se trata, hermano, de ser humilde, ser sencillo, vivir en la perfecta voluntad de Dios y obedecer y respetar las Escrituras. Porque la Biblia dice,
El que oye mi palabra y la guarda, ese es el que me ama. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y mi Padre, y será amado por mi Padre, y mi Padre le amará. Entonces vendremos y haremos morada con él. El que no guarda mi palabra no me ama. Entonces no venga usted a decir en la iglesia, oh Señor, te amo y te adoro, si usted no respeta lo que está escrito. Entonces el Señor le va a decir, no me llames Señor, Señor, si tú no haces lo que yo. Y usted sabe lo que Dios dijo, lo dijo en la Biblia. Vamos a informarnos bien de lo que está escrito en la Biblia para que sepamos qué fue lo que Dios nos dijo. Mi hermano Jonathan, bienvenido. Ya estamos finalizando el live, hermano, porque ya nosotros hicimos un live temprano y volvemos ahorita a las 2. Estamos aquí tratando de hacer este live a las 2 porque es el live que normalmente se hace. Yo desde aquí le voy a decir, hermano, que si alguno tiene alguna pregunta para terminar, alguna duda, ahí está el hermano Jonathan, si usted tiene una duda, Luis Antonio, si usted tiene una duda, Luis Antonio Restrepo se llama el hermano. Si usted tiene una, usted como que llegaron tarde, hermano, yo le dije que a las 2. Si usted tiene una duda sobre lo que estoy hablando o no está en contexto, hágamelo saber por los comentarios. Bueno, eso que estábamos hablando, hermano Jonathan, usted dice que estaba por fuera, pero ya llegué, varón. Ah, bueno, ya eso son cuestiones personales, hermano, que bueno, ya ahí no podemos hacer nada porque usted tenía que hacer su diligencia, ¿verdad? Pero ya yo los puse cuando usted llegó, creo, diciéndole que estamos hablando del tema de las consecuencias de la usurpación. O sea, que es ponerse a estar en un sitio que Dios no te llamó y usurpar funciones. Bueno, bien, bendiciones para todo, hermano, me despido porque ya aquí TikTok me está sacando de la parrilla, por lo que le dije ahora, porque no le dan a la pantalla, entonces el TikTok me saca inmediatamente. Aquí me... Y eso que tengo 70 personas conectadas. El live terminará dentro de 4 minutos. Ven para que veas esto. Mira lo que tengo que hacer. Mira. Aquí ya no hubo vida. Este es el espacio de vacío que ellos no le dan a la pantalla. Entonces, malo el internet. Mira, no rueda. Y al no rodar, yo tengo que unir esas dos piecitas junticas. Fácil. Agárrela aquí y la pone ya. Bueno, es que sí, pero tengo que llevarla así. No, al pelarla no, tiene que ser un solo pulso. Eso no rueda así, sí rueda Bien. aquí. No, No, un es que solo pulso. Eso... Tengo que juntar la juntica igualita, porque si no, no lo da. Yo te lo digo porque ya yo lo he hecho. Claro, eso no es así. No, al pelar una. Es una sola función. No, yo voy a terminar Usted este no tiene que live. pelarse. Yo la agarro con el dedo y Yo voy a terminar este live. Eso es por lo que yo le digo a la gente y la gente no hace caso. ¿Qué le hicieron? Aquí yo tengo 70 personas conectadas, tienen que darle a la pantallita por lo menos a unos 10, 20 de ellos, porque si no, eso crea ese vacío que está ahí, donde están dando me gusta, entonces TikTok considera que yo estoy haciendo una acción robótica. Pues. Vete aquí, ahí sale completo. Ya salí de forma completa.